Apreciables hermanos y amigos, reciban un fraterno saludo de paz a vosotros. Es para mí un privilegio en esta oportunidad llegar hasta cada uno de sus hogares para compartir la bendita palabra de nuestro Dios. Nuestro tema para el día de hoy es el gran deber y los grandes peligros de los creyentes. Quisiera que antes de meditar en la palabra del Señor, me acompañen a hacer una oración. Bendito y eterno Padre Celestial, que vives y permaneces para siempre, alabamos tu nombre, reconocemos tu poder y tu majestad, y venimos, Señor, a darte las muchas gracias por todas esas misericordias que has tenido con cada uno de nosotros. Venimos también a suplicarte que perdones todos nuestros pecados, que limpies nuestro corazón de toda maldad, que purifiques nuestra alma y podamos buscarte cada día con un corazón sincero y deseoso siempre de ser llenos por medio de tu Espíritu Santo. Bendito Señor, en esta hora te rogamos que tú dirijas la meditación en tu santa palabra a través del poder de tu Santo Espíritu. Te pedimos, Señor, estos favores y las gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomaremos de base bíblica para nuestro tema lo que está escrito en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 14 al 17. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Cuando leemos esta porción de la Escritura, inmediatamente nosotros identificamos cuál es ese gran deber. Y podemos resaltar que se trata de la santidad, de apartarnos de toda especie de mal, de consagrarnos para nuestro Dios. Pero también identificamos los grandes peligros que podemos correr si también no practicamos la paz, que esto tiene que ver con nuestra relación con el prójimo. Seguir la paz con todos y la santidad significa entonces arreglarse tanto con los hombres como también con Dios. El desánimo nos hace descuidados y despreocupados por la santidad y las relaciones personales. En cuanto a la santidad, se nos dice que es un requisito indispensable para poder ver a Dios. La falta de santidad es un obstáculo crítico para una relación íntima con Dios. Muchos quizá pueden tener santidad, pero escasamente, quizá como un granito de mostaza,
que no está desarrollado. Puede quizás estar en el corazón como un deseo, pero no se ha llevado a cabo plenamente. Es nada más un gemido, un anhelar, pero quizá poco esfuerzo se está haciendo por caminar en santidad. Hay muchas personas que dicen practicar la santidad. Por ejemplo, está aquel que es un creyente tipo fariseo, que se confía de las ceremonias externas en vez de buscar una verdadera santidad. Este tipo de personas está más interesado en lo que los demás opinen de él. Las cosas las hace para ser visto de los hombres. Jesús habló fuertemente contra el externalismo. Él dijo que los fariseos amaban el orar en público para ser visto de los hombres. Y ciertamente ya tenía su recompensa. También habló del ayuno como para mostrar su tristeza y con eso también dar lástima y atraer comentarios de elogios hacia ellos. Así también al dar las ofrendas, dijo de que hacían alarde, hacían sonar trompeta cuando daban. Entonces, eso no es practicar la santidad. Está el tipo de creyente moralista. Es aquel que no siente necesidad de vivir en santidad porque piensa de que es lo suficientemente bueno y que él no le hace daño a nadie, que es una persona de buenos principios y modales y que con su conducta no daña a nadie. Esta persona se autojustifica a sí misma, pero con esto es digno de lástima. Jesús dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos. Está también el tipo de personas que son creyentes experimentadores, que toda su vida cristiana se vive hacia adentro, nunca mirando hacia la conducta externa, sino solo hacia los sentimientos. Es decir, es una persona que se considera de buenos sentimientos. Y por último está el opinionista. Esta persona procura diligentemente creer de manera correcta en la enseñanza, en la doctrina, y está bien, pero no se preocupa de la manera en que vive. Es un conocedor de la palabra de verdad, pero no es un hacedor de ella. La palabra no está causando cambios profundos en su vida. No está viviendo el evangelio. Simplemente es un convencido de las verdades eternas, pero no un convertido, una persona regenerada, transformada. Entonces, amados hermanos, cuando el escritor a los Hebreos nos dice que debemos de ser santos para poder ver al Señor, debemos de procurar apartarnos de todo lo malo, de buscar hacer lo bueno, de poder también vivir en la paz a la cual nos ha llamado el Señor. Debemos de asegurarnos de no dejar de alcanzar la gracia de Dios. Esto implica que no debemos de quitar la mirada atenta
de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a vivir en amor y cuidado de los demás. La palabra dice que ninguna raíz de amargura debe brotar en nuestros corazones y ésta nos cause dificultades y también corrompa a muchos. Es decir, no solamente nosotros seremos afectados al dejar que el resentimiento y la amargura nos invadan. Nuestra mirada debe de enfocarse en nuestro Señor Jesucristo. Y también debemos enfocarnos en nosotros, hacer un análisis de nuestra conciencia, de nuestro corazón. Debemos limpiar nuestro corazón de aquellos deseos de venganza, de la envidia, del egoísmo, del rencor, porque estas cosas nos perjudican grandemente y esto puede estar muy oculto en nosotros. Así como la raíz no es visible, sino está enterrada, así también la amargura, el resentimiento puede estar oculto en nosotros. Cuando nosotros fijamos nuestros ojos en Cristo, llegamos a comprender el verdadero evangelio. Y comprendemos que este evangelio no se puede reemplazar por una santidad fingida. Dice la palabra que ninguno sea fornicario o profano como Esaú. Esaú vendió sus privilegios para satisfacer sus apetitos. Del mismo modo, muchos han encontrado formas aparentes de satisfacer sus deseos egoístas, y toda esta carnalidad se adereza con lágrimas. No, estimado hermano, no es el emocionalismo, sino la espiritualidad lo que marca la vida de un cristiano. No es el remordimiento, sino el arrepentimiento lo que distingue la vida de un cristiano. No es el espectáculo, sino la confesión y la oración íntima lo que caracteriza una devoción verdadera. No es ese camino de Esaú, sino el de Jesús, el que debemos de seguir si verdaderamente hemos puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Dice la palabra que nosotros debemos procurar las cosas de arriba, no las de la tierra. Cuando habla de que Esaú fue un hombre inmoral o fornicario, y también nos dice que fue profano, aquí habla en términos espirituales. Resulta que este Esaú valoraba más lo material que lo espiritual. Así hoy en día existe el peligro de apartarse de Dios y buscar las cosas de la carne. Esaú vendió aquella primogenitura que era un derecho espiritual de nacimiento que implicaba mucho. Si Esaú hubiese sabido lo que significaba tener esa primogenitura, él quizá la hubiera valorado, pero a él no le interesó tal privilegio. Él no estaba interesado en las bendiciones espirituales. Se habla de él como un profano. Eso no quiere decir que él maldecía mucho. Este término no se refiere en absoluto a esa idea de maldecir. Más bien la palabra profano viene de dos palabras latinas. Pro, que significa a favor o en contra, y fanum, que significa templo. En consecuencia, la palabra significa contra el templo o contra Dios.
significa que Esaú era simplemente una persona impía. Esaú no vio ninguna necesidad de reconocer a Dios o de tener alguna relación con Él o de tener algún sentido de responsabilidad hacia Él. Así que fue y despreció su primogenitura. La consideró como algo sin valor. Estuvo incluso dispuesta a cambiarla por un plato de comida. Hay muchas personas que han cedido sus principios espirituales por obtener algún beneficio personal, por satisfacer algún apetito de la carne. Algunos la han vendido por el alcohol, por la droga, por el sexo o por alguna deshonestidad. Y existe el peligro de que un hijo de Dios se aleje de Él por causas como estas, causas materiales. Debemos avanzar en nuestra relación con Dios, no retroceder, no permanecer en el mismo sitio. El verso 17 de este mismo capítulo dice: y ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no tuvo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Pasajes como este han sido malentendidos porque aparentemente se puede interpretar ligeramente que el pobre Esaú quiso arrepentirse y que Dios no aceptó su arrepentimiento. Sin embargo, el escritor lo que está diciendo es algo completamente diferente a esto. Esaú despreció su primogenitura y entonces más tarde descubrió que con esa primogenitura estaba incluida una herencia. O sea que él heredaría el doble que cualquier otro hijo de Isaac. El caso es que Esaú estaba interesado en aquello que era físico, en aquello que era material. Y cuando el versículo dice, aunque lo procuró con lágrimas, significa que lo lamentó muchísimo. Esaú actuó como el ladrón que comienza a llorar cuando es apresado y dice que lo siente mucho. Pero él no se sentía triste por el hecho de haber vendido la primogenitura. Su lamento más bien va enfocado por el hecho de haber perdido algo material. Él no se está arrepintiendo porque quería regresar a Dios o porque anhelaba tener una relación espiritual con Dios. Él más bien se arrepiente porque ha perdido algo material. Y esto es lo que está diciendo el escritor a los hebreos, que él era un profano, era una persona contra Dios. Entonces, como el ejemplo que les ponía, así como el que es apresado por robar, él llora porque va a estar pagando la consecuencia de su conducta, pero no llora por lo que ha hecho, por los actos que ha cometido. Entonces viene a ser un simple remordimiento, no un arrepentimiento, no un deseo ferviente de agradar a Dios. Y por lo tanto ese tipo de arrepentimiento no lo acepta el Señor. A través de este estudio, entonces, amados hermanos, vemos que el gran deber nuestro es vivir en santidad. Es imitar a nuestro Dios. Él dijo, sed santos porque yo Jehová vuestro Dios soy santo. Debemos de
tener un temor reverente y una obediencia a nuestro Dios en toda nuestra manera de vivir. Y también hemos visto los grandes peligros de los creyentes. Uno de ellos, pues vimos que es, al ser descuidado, dejar que broten raíces de amargura y dejemos de alcanzar la gracia de Dios. Al ser descuidados, también intercambiemos lo eterno por lo pasajero, lo espiritual por lo material, lo que no tiene valor por una herencia incorruptible y eterna. Aprendamos a seguir de cerca a Jesús en ese camino que lleva hacia la vida eterna. Es de esta manera, estimado hermano y amigo, que hemos reflexionado en este tema, esperando que sea de bendición para cada una de nuestras vidas. Paz, estimados hermanos.